Buenos días, mi nombre es Mariana Osorno Villa y el día de hoy voy a hablar acerca de la realidad de América Latina. Bueno, la realidad latinoamericana para nadie es un secreto, que es compleja y multifacética. ¿Por qué? Porque está caracterizada por una mezcla de avances y desafíos permanentes. Esto se debe principalmente a aspectos políticos, económicos y psicosociales. Por lo tanto, pues como en el transcurso de este video vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Miraremos cómo también esos procesos se relacionan con la doctrina de seguridad nacional y pues como en cada uno de esos aspectos se ve afectada la realidad latinoamericana. Bueno, en cuanto al aspecto político, vemos principalmente que hay una inestabilidad política, la cual está caracterizada por los frecuentes cambios de gobierno y a veces que esos cambios de gobierno son generados por medios que no son democráticos. También paralelamente ha surgido una creciente polarización política, en los cuales líderes populistas, tanto de izquierda como de derecha, han capitalizado el descontento social y las desigualdades pues como que hay dentro de los países para poder llegar al poder, lo cual ha generado divisiones profundas dentro de la sociedad. Y vemos que esto pues como ha pasado en diversos países, principalmente pues como que vemos que está pasando en estos momentos en nuestro país, que está totalmente polarizado, o somos o de derecha o de izquierda, y eso pues como que nos ha llevado a una división muy grande. Bueno, también vemos con eso que las elecciones no son basadas en las propuestas y en los aspectos positivos que puedan traer los candidatos a nuestro país, sino en una lucha de bandos. Y por último, en cuanto a este aspecto político, vemos que los movimientos sociales y las protestas han cobrado muchísima relevancia en nuestra región, pues estas están impulsadas por las demandas de justicia social, por la igualdad y por los mejores servicios públicos. Países como Chile, nuestro país Colombia y Brasil, Ecuador, han sido pues como escenarios de esas manifestaciones masivas que reflejan pues el descontento de diferentes de sectores de la población. Ya en cuanto al aspecto económico, vemos principalmente que la desigualdad es uno de los problemas más grandes de nuestra región, pues es una de las regiones más desiguales del mundo. Y a pesar de pues como de los esfuerzos que han hecho todos los gobiernos para reducir la pobreza, la brecha entre los ricos y pobres sigue siendo abismal. Otra característica distintiva pues de las economías latinoamericanas es la alta dependencia de la exportación de las materias primas. Esto nos vuelve extremadamente vulnerables a las fluctuaciones de los mercados internacionales, lo que limita la capacidad de los mercados pues como en lograr su propio crecimiento económico que sea sostenido y que de la misma manera puedan diversificar sus economías. Ejemplo, pues como de lo que ha pasado con la fluctuación de los precios, tanto por la guerra de Ucrania y Rusia o por la que vimos de la alza de los precios debido al COVID-19. Y por último, en este aspecto económico, vemos la informalidad laboral, el cual es pues como un problema generalizado en toda la región, pues una gran proporción de la fuerza laboral trabaja en el sector informal, lo cual hace que que esas personas que estén en el sector informal no tengan beneficios sociales ni tampoco garantías laborales. Entonces, esta situación nos lleva a precariedad laboral y a una persistencia pues de la desigualdad, como veníamos hablando anteriormente. Por último, en el aspecto psicosocial, vemos que también América Latina es una región que está muy caracterizada por las altas tasas de violencia y criminalidad. A menudo, esas están vinculadas como el narcotráfico, como vimos tan marcado anteriormente en los 80 en Colombia por Pablo Escobar, pero aún pues como que eso se sigue viendo y actualmente como lo vemos en México, Guatemala y demás países. Entonces, estos escenarios de violencia y criminalidad han generado un ambiente lleno de inseguridad que afecta pues como significativamente la calidad de vida de todas las personas de la población. Y es importante pues como hablamos de un aspecto psicosocial, de que la violencia no solo cobra vidas físicamente, sino que también deja como unas cicatrices psicológicas en las víctimas y en las comunidades.
Además, pues como de esos desafíos económicos y sociales como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, esto han impulsado la migración y el desplazamiento interno de millones de personas en busca de mejores condiciones de vida. Por tanto, pues estas experiencias migratorias a menudo están marcadas por la violencia y por la incertidumbre, lo cual nos lleva a tener un impacto significativo en la salud mental de los migrantes y de sus familias. Por tanto, pues como la combinación de todos estos factores ha generado una crisis de salud mental en la región. Y aunque existe como una creciente conciencia por parte de los gobiernos y de las instituciones de salud sobre la importancia de abordar ese tema de la salud mental, los recursos pues como destinados a esto todavía son limitados porque todavía somos como una región que no da tanta importancia a estos aspectos y no los considera importantes y fundamentales para el buen desarrollo de la sociedad. Listo, ya hablamos como principalmente y describimos cómo es la realidad latinoamericana en esos aspectos. Ya vamos a hablar un poco de la doctrina de seguridad nacional. Primero, como dando un poquito de historia para entender mejor el contexto. Entonces, sabemos que esta doctrina de seguridad nacional se originó durante la Guerra Fría y se implementó ampliamente en América Latina en las décadas de los 60 y de los 70. Esta doctrina sostenía como la seguridad del Estado por encima de todo, incluso de los derechos individuales, y veía como cualquier movimiento social como una amenaza a la seguridad del Estado. Bajo esta premisa y como demás aspectos que vamos a mencionar posteriormente, a menudo pues como los gobiernos eran apoyados por Estados Unidos y se justificaban todas las intervenciones militares y la represión política con mantener un supuesto orden. Por tanto, a continuación presentaré los principales planteamientos de la doctrina de seguridad nacional. El primero, como mencioné anteriormente, es la seguridad del Estado sobre la seguridad del individuo. Entonces, en esta doctrina de seguridad nacional se coloca al Estado por encima de cualquier otro valor, incluyendo los derechos humanos, la democracia, y justificaba la violencia sistemática a los derechos humanos, como la tortura, las desapariciones forzadas y los asesinatos políticos, en nombre de la seguridad nacional. Por último, pues en cuanto a esto de la seguridad del Estado sobre la seguridad del individuo, también veíamos que había una censura de los medios de comunicación para evitar así como toda que se hubiera una difusión de las ideas opositoras. Por tanto, acá esto como que nos da continuo al segundo punto, que es el comunismo. El comunismo como la principal amenaza. Entonces se consideraba que el Estado estaba en constante peligro de infiltración por parte de diferentes ideologías, particularmente el comunismo, lo que, como mencioné anteriormente, se justificaban medidas extremas para protegerlo del comunismo. Por otro lado, había la persecución y la represión de cualquier otro tipo de régimen diferente pues como al montado por los gobiernos de ese momento, y se construye pues como una narrativa ideológica en la cual los gobiernos o los opositores o los enemigos internos debían de ser eliminados. Y ya por último se promovía la idea de que todos los países debían de colaborar para prevenir en conjunto la expansión del comunismo. Y ya como último ítem de la doctrina de seguridad nacional, que también va como pues muy en común con los otros dos, es la identificación del enemigo interno. Entonces, pues como esos eran uno de los principios fundamentales de la doctrina de seguridad nacional, los cuales podrían ser pues como ciudadanos comunes, activistas políticos, sindicatos, estudiantes, intelectuales o pues cualquier grupo que fuera percibido como una amenaza para el gobierno pues establecido del momento, los cuales pudieran pues significar como también una amenaza al orden que ya estaba establecido. Por esto mismo, pues como hubo un rol protagónico de las Fuerzas Armadas, pues los militares se convirtieron en esos protectores del orden y de la moral. Entonces, de acuerdo con todo lo hablado anteriormente de los tres procesos estructurales que son
la política, la economía y lo psicosocial, y ya pues también hablando como de la doctrina de seguridad nacional, nos podemos preguntar acerca de los principales logros, las falencias o los desafíos de cada uno de esos tres procesos, sobre todo después de la doctrina de seguridad nacional. Por lo cual se evidencia que los logros alcanzados son pues como principalmente que hubo una integración de la economía global, porque muchos países latinoamericanos lo que hicieron fue como integrarse profundamente en los mercados internacionales y se impulsaron procesos de industrialización y de modernización de algunos sectores, aunque algunos de estos sectores también pues como que fueran dependientes de todas las tecnologías extranjeras, que esto, aunque es un logro, también se convierte luego en una falencia, que vamos a hablar pues a continuación. Y también que a pesar de las maneras en las que se pudo haber realizado en muchos países la transición a regímenes democráticos, se establecieron nuevas instituciones como parlamentos y diferentes sistemas electorales. Bueno, en cuanto a las falencias, encontramos que la más marcada es la desigualdad, pues se aumentó la brecha entre los ricos y los pobres. También la corrupción se volvió un problema en la mayoría de las naciones, como se mencionó anteriormente, porque debilitó las instituciones y así de la misma manera la confianza ciudadana, pues como en cuanto a los gobiernos. Entonces, estas dos combinadas me llevan a los problemas psicosociales. ¿Por qué? Pues de la situación económica de cada familia va a depender el nivel educativo y las condiciones de vida. Entonces así esta brecha entre ricos y pobres pues como que nunca, siempre se va a mantener igual o mayor, porque los ricos siguen siendo ricos, siguen teniendo mayor educación. En cambio los pobres no están teniendo como tanto acceso a diferentes aspectos que nos pueden llevar a mejorar como sociedad. En cuanto a los desafíos encontrados, vemos que están muy relacionados con las falencias encontradas, pues como en lo hablado anteriormente, pues van encaminados principalmente a combatir la corrupción y a combatir la desigualdad social. La corrupción, ¿por qué? Porque la corrupción es como un problema interminable en América Latina. Pues los diferentes gobiernos por los que han pasado, pues como los diferentes países, nos han demostrado que la corrupción está inmersa dentro de la política y que esta va más allá de partidos políticos o de ideologías, que si soy de izquierda o de derecha, no, en cualquiera como de las corrientes de pensamiento, de las corrientes políticas, puede haber corrupción. Por otro lado, también vemos que uno de los desafíos que más ha costado ha sido la diversificación productiva para reducir la dependencia de las materias primas a nivel internacional y comenzar nosotros mismos a producir nuestros propios insumos. Así de esta manera se genera empleo, se genera trabajo y pues asimismo inclusión social. Y ya pues como a modo de conclusión de todo lo hablado anteriormente, de los tres aspectos principales y de la doctrina nacional de seguridad, todo relacionado con América Latina, se puede decir que América Latina se ha caracterizado en diversas ocasiones por ser muy inestable, ya sea en cualquiera pues como de los aspectos hablados anteriormente. Pero a pesar de ello, como la región también ha mostrado una resiliencia y una gran capacidad de movilización social, de mostrar descontento frente a las injusticias, frente a los malos manejos de los gobiernos, etcétera. Entonces, eso nos sugiere un cambio muy positivo, porque las sociedades latinoamericanas están buscando soluciones para los problemas estructurales, no se están quedando callados ni se están dejando como llevar por lo que dicen los gobiernos actuales. Por otro lado, la doctrina nacional de seguridad nos dejó un legado duradero en América Latina, que se entrelaza con todas las realidades económicas, políticas y psicosociales de la región. Entonces, comprender esta interconexión es crucial para abordar pues como los desafíos actuales de la región y avanzar a unas sociedades más equitativas y más justas.